Hoy voy a tratar un tema muy interesante, hermanos, muy interesante. Me ha llamado la atención y en mis reflexiones, en mis meditaciones con Dios, pues me ha empujado a este tema, ¿verdad? Yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo le hable a la congregación? ¿Qué tema puedo yo darle a la congregación, a la grey que tiene hambre y sed de justicia? Y pues me ha impresionado en mi corazón el tema de la Pascua, hermanos. Ya que pues ahorita estamos en la Pascua, ahora los judíos la empezaron la semana pasada, creo ya está terminando. El famoso Passover o Pesach. En el hebreo el Pesach, en el español la Pascua. Ok, el mundo religioso, hermanos, está muy atento a todo esto que está pasando, amén, y pues todo el mundo trata de relacionarlo a su religión y todo el mundo cree que tiene la religión perfecta y que tienen la verdad y etcétera y etcétera. Nosotros no estamos para discutir ni para argumentar con nadie, pero sí predicamos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Como lo he dicho anteriormente, nosotros no proclamamos o reclamamos tener la verdad, sino proclamamos que Cristo es la verdad. Y todo aquel que quiera ser salvo, pues solamente por medio de Jesucristo puede ser salvo bíblicamente hablando. Obviamente que el Islam reclama que ellos son salvos, el budismo reclama otra cosa, y etcétera. Cada quien tiene su fe. Nosotros, sin embargo, creemos en un solo Dios, que es el Dios de Israel, el Dios que hizo los cielos y la tierra, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ok, ahí en eso se fundamenta nuestra fe. Y quiero invitarles, ¿verdad? Mientras si hay alguien más que se siga conectando, ahora que vayamos a la palabra de Dios. Al libro de Éxodo, capítulo 12. Ahí vamos a estar leyendo, yo creo que todo el capítulo. Y voy a explicar los puntos básicos más importantes, los puntos claves de lo que es la Pascua. Amén. La Pascua hebrea que se instituye ahí en el libro de Moisés, ¿verdad? Dios le habla a Moisés y le dice exactamente lo que tiene que hacer antes de la muerte de los primogénitos en Egipto. Y dice, después de esto van a salir de Egipto. Y lo mismo pasa con la iglesia, porque ahí Dios les declara que es estatuto perpetuo para nosotros. Cristo viene a ser nuestra Pascua y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por esa bendición, ese privilegio. Y así es como nace la iglesia, hermanos. En Cristo estamos completos, dice Colosenses 2:9 en adelante. Amén. Así es que, hermano, les invito, si tiene Biblia y si no, ponga atención nada más, ¿ok? Vamos a ir a la santa palabra de Dios en el capítulo de Éxodo 12. Amén, gloria a Dios. Y aquí voy a explicar muchos puntos, ya los tengo enumerados aquí, solamente pónganme atención. Como decía, el mundo religioso está enfocado en eso, está el catolicismo con el Easter, ¿verdad? Están los judíos con el Pesach, ya viene ahorita el 23 de abril, el Ramadán empieza. Los islámicos van a tener su mes completo de Ramadán, amén. Y pues nosotros tenemos la Pascua que es en Cristo Jesús. Cristo es nuestra Pascua. Y estamos viviendo un tiempo, como les decía, ¿verdad? Es curioso. Y a mí no me parece que es coincidencia que hace miles de años, cuando se estaba instituyendo la Pascua, que está en el capítulo 12 del libro de Éxodo, la Torá, el pueblo judío lo ha celebrado por todas sus generaciones. ¿Y qué es lo que se celebra, verdad? Que hubo un juicio de Dios. Mucha gente estaba muriendo mientras el pueblo de Israel estaba siendo protegido. Ellos podían oír el sufrimiento y el clamor de la gente que moría, hermanos. Y hoy en día, pues no es diferente. Estamos nosotros, gracias a Dios por todos los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos refugiados en Cristo. Mientras hay un mundo sin Dios y sin esperanza que está pereciendo, hermanos.
Nosotros, gracias a Dios, estamos como en aquel tiempo. Moisés y todo el pueblo de Israel estaban en sus casitas, escondidos. Habían obedecido al mandato de poner la sangre en los postes y en el dintel de sus puertas. Y estaban en sus casas. Y se podía sentir el espíritu de muerte afuera. Lo mismo está sucediendo hoy en día, y como les predicaba, ¿verdad? Les enseñaba, en una o en dos maneras habla Dios, mas el hombre no entiende. Y no nos debe de sorprender que después de todo esto, mucha gente pues siga sin entendimiento. Oremos, hermanos, para este mundo perdido, sin Dios, sin esperanza, sin rumbo, sin propósito, decepcionados, tristes, queriendo quitarse la vida, deprimidos, y etcétera, y etcétera. Amén. Este mundo va de mal en peor, y es un mundo, como yo muchas veces lo digo también, es un mundo moribundo. Amén. Y oremos por este mundo, hermano. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Mientras la iglesia está aquí, pues todavía hay oportunidad y hay bendición de ser salvos, hermanos. Les voy a invitar ahora sí a la santa palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 12. Y dice así: la santa palabra de Dios se lee en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para la honra y gloria de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero de los meses. Tomemos en cuenta eso, hermano. Ese va a ser el punto número 1. Primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Ese va a ser el punto número 2. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ese va a ser el punto número 3. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Ahí está la levadura, hermanos, símbolo del pecado. Con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto, cuando hiera la tierra de Egipto. Amén. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. No sé si se alcanzó a leer toda la lectura, pero ustedes lo pueden leer en su casa, hermanos. El capítulo 12 completo, amén. Y voy a empezar con el punto número 1, la Pascua de Jehová. Para empezar, vamos a definir qué es la Pascua, hermano. La palabra Pascua, ¿verdad?, viene del hebreo Pesaj, que quiere decir pasar de largo. Y como se describe aquí, hermanos, Dios hizo un mandato. Mandó al pueblo de Israel y les dijo: mire, esto es lo que van a hacer. Tómense un cabrito, sacrifíquenlo, la sangre
que saquen de ese cabrito, pónganlo en los postes y en el dintel de las puertas, cuando el espíritu de muerte venga a hacer el juicio, ¿verdad? Que viene por todos los primogénitos de Egipto. Cuando vea la sangre en vuestra casa, dice, pasará de largo. Y de ahí viene la palabra Pesaj, o la palabra Pascua, ¿verdad? Que es el hebreo Pesaj, que se tradujo al griego como Pasca, y ya al latín como Pascua, y al español también como Pascua. Mucha gente ni siquiera entiende qué es la Pascua, solamente hablan de Pascuas y lo relacionan. En México existe una planta de hojas rojas, creo que aquí también ya la hay, y dicen esas son las Pascuas, y nadie sabe qué es. La palabra Pascua siempre, simple y sencillamente quiere decir que el espíritu de muerte pasó de largo y no hirió a los primogénitos de la casa de Israel el día que Dios hizo juicio al imperio, ¿verdad?, más poderoso de aquel tiempo, que eran los egipcios, y terminó con todos los primogénitos de todos los egipcios. Pero fueron librados toda la casa de Israel, y por eso, ¿verdad?, se conoce en inglés como el Passover o pasar de largo. El Espíritu de Dios que venía a hacer juicio a la tierra, hermano, a aquel pueblo que oprimió al pueblo de Dios por 400 años, ¿verdad? Venía a hacer juicio, y Dios, para proteger a su pueblo, ¿verdad?, les advirtió que obedecieran. Y hoy en día es lo mismo, hermano. Se sigue predicando el evangelio de Jesucristo y se sigue llamando a todo mundo a que se prepare, a que se proteja, a que proteja su casa. En este caso es su propia vida, su templo del Espíritu Santo, con la sangre de un macho cabrío, que en este caso es el Cordero de Dios, que es la sangre de Jesucristo. Ok, ese macho cabrío simbolizaba el Cordero de Dios, que es la sangre de Jesucristo, que habría de venir en el tiempo del Nuevo Testamento. Amén, gloria al Señor. Pero volviendo al tema del Antiguo Testamento, hermanos, dice en el mes de Nisan, ¿verdad? En el Éxodo 12 nos habla del mes de Nisan, o el primer mes del año, dice Dios, ¿verdad? Este será el primer mes del año. Nisan, hermanos, en el hebreo, ¿verdad?, se conoce como el mes del milagro de milagros, porque no existe milagro más grande en la mente del pueblo de Israel como el milagro que sucedió en esa noche, que fueron rescatados del imperio, del reino más poderoso que existía en aquel tiempo. En una sola noche, ¿verdad?, Dios hizo juicio y salieron todos. Y fue en el mes de Nisan. Ok, en el hebreo también se conoce como el mes de Abib. La palabra Abib en el hebreo simple y sencillamente significa primavera. Y ustedes están viendo, ¿verdad?, que ya la primavera pues está cerca. Y ya, ¿verdad?, la Pascua en todo el mundo cristiano pues es la misma del pueblo judío. Solamente se ha ido adaptando, hermanos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un poquito más de qué es lo que el cristiano está permitido hacer. El cristiano gentil, porque hay cristianos judíos, los famosos y también llamados cristianos mesiánicos. Amén. Pero volviendo al punto aquí, hermanos, el primer mes es el mes de Nisan, ¿verdad? Muchos se preguntan por qué. Me preguntan a mí, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? El pueblo judío, ¿verdad?, en el libro de Éxodo dice que Dios les señaló, este será el primer mes del año para vosotros. ¿Y por qué ellos celebran el año nuevo en septiembre, verdad? Y la explicación que dan los mismos rabinos, hermano, esta no es ni explicación mía, es explicación rabínica, que ellos dicen, no, es que el año nuevo que se celebra en septiembre es según desde la creación del mundo. Y dicen, ese es el año nuevo, ¿verdad? Y van en el 5700, yo no sé qué número van ya, pero aproximadamente 6000 años, dicen ellos, desde la creación del mundo. Y ese es el año nuevo que ellos celebran, el famoso Rosh Hashanah, ¿ok? Que quiere decir año nuevo, cabeza de año, o el día primero del año, pero ellos van contando desde el día que se creó los cielos y la tierra, de la creación. Y ya la Pascua judía, ¿verdad?, para ellos es el año nuevo, pero desde la salida de Egipto. Es el primer mes del año contando desde la salida de Egipto.
Y yo espero poder aclararles a ustedes esta breve o aparente confusión, que no es confusión. Amén. Pero sirve y si aprovechamos el tiempo para dar una explicación sobre eso, ya que ahorita estamos en una vigilia y como una buena enseñanza, ¿verdad? Es que usted sepa del por qué los judíos aparentemente tuvieran 2 años nuevos, pero no son 2 años nuevos, sino que son 2 conteos diferentes. Una nación del mundo, que es el Rosh Hashanah, y el otro es desde la salida de Egipto, que es la Pascua. Ok, espero que me hayan entendido, hermanos. ¿Me entendieron? O le ponen ahí el dedito. Gloria a Dios, aleluya, que hay entendidos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, aleluya. Esa es una gran bendición. Ok, pues ahí Dios estaba hablando con Moisés y Aarón y les dijo, mira, manda al pueblo. Haz que se escojan un cabrito, debe de ser macho de 1 año. Hay requisitos, hermanos. Macho de 1 año y sin defecto. Me imagino, ¿verdad? Que salían los primeros corderitos, los que conocen bien la tierra de Israel. Yo nunca he ido a Israel, pero espero no morirme sin ir, ¿verdad? Dicen que más o menos en la primavera están naciendo, hermanos. Todos los corderitos, ¿verdad? Y de ahí se están guardando y se esperan para el próximo año. Son los corderitos que van a ser usados para la Pascua. Los están cuidando y los están observando, que no se enfermen, que no tengan garrapatas, etcétera, etcétera, que no estén defectuosos y los van guardando para cuando llega el día de la Pascua. Dicen, aquí están los machos de 1 año y sin defecto. Y pues obvio que todo religioso judío pues quiere uno de esos, ¿verdad? Sin defecto, macho, que reúna todos los requisitos de la ley. Habiendo tantísimo judío, yo dudo que alcancen, hermanos. Pero bueno, ese es el mandato de la ley para ellos, ¿verdad? Hoy en día comen pollo y huesitos les ponen a los chamaquitos, etcétera. Bueno, los que trabajan con judíos sabemos todo eso, amén. Pero esto era el mandato. Y en este mandato, hermanos, es donde yo me baso para aprovechar este momento, hermanos, de hablar algo en contra de las falsas doctrinas o enseñanzas que se dan aún dentro de la iglesia apostólica, que puede ser UPC, Apóstoles y Profetas, Iglesia Apostólica de México, Asamblea Apostólica de los Estados Unidos. Todo, yo oigo cada barbaridad, hermanos, y digo sinceramente cada barbaridad, porque la gente ni sabe lo que habla a veces. Ustedes han oído muchas veces que se enseña, ¿verdad? Que Jesús, cuando estaba en el huerto del Getsemaní o el jardín del Getsemaní, que estaba orando antes de ser sacrificado. Y dicen que su esfuerzo era tanto, su depresión o su tristeza era tanta, que las venas se le brotaba la sangre y decían sudaba sangre. Digo, pero qué barbaridad la gente, cómo se atreve a hablar tantas cosas sin sentido. Sin embargo, lo han hecho ya casi doctrina en nuestras iglesias. Y digo, wow. Bueno, que Dios los bendiga y que los ilumine, ¿verdad? Otros se atreven a decir, no, es que eso ya está comprobado científicamente, dicen, que hay una enfermedad, que si usted se esfuerza tanto o tiene estrés o hay mucha presión en su vida, los vasos capilares, y usan terminología científica, no resisten, dice, y se empiezan a romper y por eso suda sangre. Y dicen ellos, es una enfermedad. Ahí póngame usted atención a esto, amén. Si la Biblia dice que el cordero tenía que ser sin mancha y sin defecto, y estas personas le dicen que esto es una enfermedad y que Jesús estaba sudando sangre, automáticamente están diciendo que Jesús estaba enfermo de esa enfermedad. Si Jesús estaba enfermo de esa enfermedad y sudaba sangre, simple y sencillamente no es el Mesías, no es el Cristo, porque tenía que ser sin defecto, así de simple. Pero nosotros sabemos que todo eso es mentira, todo eso es falsedad.
La Biblia claramente registra que su sudor era tan pesado, tan grueso, dice la Biblia, que se parecía como si estuviera sudando sangre. Eran gotas, dice, como de sangre. No dice que era sangre, pero ya hoy en día la gente le ha puesto que es sangre. Y digo, bueno, ojalá y que toda esa gente que habla esas barbaridades y los que creen esas barbaridades, ojalá y que puedan cambiar de parecer y que Dios les ilumine, ¿verdad? Que Dios les abra el entendimiento para que pues hablemos todos una misma cosa y no andemos hablando cosas que no son. No son, simple y sencillamente no tienen sentido y no concuerdan con las exigencias de la ley de Dios, como en el libro de Éxodo 12, ¿verdad? Está diciendo sin defecto. Y yo creo que los judíos, hermanos, porque 22 años trabajé con ellos, ¿verdad? Son extremadamente exigentes en cuanto a sus fiestas religiosas. Y eso que yo trabajé con judíos ortodoxos regulares, ya me imagino qué tan exigentes serán los ultraortodoxos. Mi jefe, ¿verdad? Que era judío ortodoxo regular, él siempre decía, yo tengo familiares que creen que yo soy goy. Y cuando digo goy es la palabra hebrea que ellos usan para referirse a los gentiles. ¿Ok? Y la usan despectivamente, obviamente. Ellos no dicen goy como un hermano o un ser humano. No, ellos dicen goy en una manera despectiva de referirse a los gentiles. Pues mi jefe yo lo veía y digo, wow, este hombre verdaderamente sirve a Dios, verdaderamente busca agradar a Dios, verdaderamente busca cumplir con la ley de Moisés. ¿Ok? Y él tenía familiares que a él lo veían como si fuera un gentil, porque decían, tú casi ni eres judío, tú dices que eres judío. Imagínense qué tan estrictos son ellos para que usted le salga ahora con que Jesús era un judío y que estaba enfermo de esa enfermedad que le brotan la sangre de los capilares. O sea, eso sería totalmente inconcebible para ellos. Eso sería una blasfemia. ¿Ok? Pero pasando a los otros puntos que tengo aquí a tratar en el tema, hermanos, ya vemos que Jesucristo es el Cordero de Dios sin pecado, perfecto, que vino cumpliendo todas las profecías mesiánicas desde el famoso Génesis 3:15, que para el mundo judío mesiánico la primera profecía mesiánica está en el primer versículo de la Biblia, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí es donde está el Aleph Tav, ¿verdad? En el verso en hebreo, en el texto hebreo. En nuestras Biblias no se percibe nada de eso. Pero en el texto hebreo ya aparece desde el primer versículo el Aleph Tav, que quiere decir el alfa y la omega en el griego, y en el español sería pues de la A a la Z, por decir algo. Pero quiere decir el primero y el último, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Desde ahí ya se hablaba de la primer profecía mesiánica. Pero generalmente en todo el mundo cristiano, la primer profecía mesiánica se considera el Génesis 3:15. ¿Ok? Pero cualquiera que sea la profecía mesiánica, nosotros vemos que Cristo vino cumpliendo todas y cada una de ellas, sin excepción, ¿verdad? Si dijéramos, bueno, aquí hay muchas profecías que Cristo no cumplió, pero no, si usted analiza a la luz de las Escrituras, los evangelistas, especialmente Mateo, que era judío y que escribió para el pueblo judío, hace énfasis en todos y cada una de sus citas bíblicas, va diciendo, y esto se escribió para que se cumpliera la Escritura, y le da la referencia ahí, Isaías o Jeremías o Malaquías. Todas las citas mesiánicas las va mencionando él y va haciendo énfasis de que todas las cosas que Jesucristo hacía, decía o vivía, y decía, esto sucedió para que se cumpliese la Escritura. Entonces nosotros debemos de analizar esas Escrituras si verdaderamente se cumplieron en la vida de nuestro Mesías, de Jesucristo, y si Jesucristo verdaderamente era sin defecto, como demandaba la ley, ¿verdad? Si no, no puede ser el Mesías.
Ok, pero gracias a Dios, nosotros creemos que sí, Él es el Mesías, Dios manifestado en carne. ¿Qué quiere decir el Mesías, verdad? Mesías quiere decir el ungido o el untado. Voy a cubrir el punto número que sigue, el número 3, yo creo que es. Ya cubrí el primer punto, ¿verdad? El primero de los meses. Ya les expliqué por qué es el primero de los meses. Y luego el punto número 2 será sin defecto. Ya hablamos de eso. Cristo cumplió todas las profecías mesiánicas pasando por Isaías 7:14, 9:6 y etcétera. Amén. Y luego llegamos al punto número 3, que es el sacrificio del cordero. Dice Dios, sacrifíquenlo entre las 2 tardes, ¿ok? Escogían el cordero en el mes de Aviv o de la primavera o de Nisan, el 10 del mes, y lo guardaban hasta el día 14. Y ahí era cuando se hacía el sacrificio, y dice entre las 2 tardes. La mayoría de la gente no entiende y lo leen en Éxodo y se van de largo, no saben qué es entre las 2 tardes. Ok, y a la iglesia Templo Emanuel en Queen, yo les he explicado muchas veces esto, hermanos, entre las 2 tardes, en el texto hebreo, en la Torá, cuando usted la lee, ¿verdad? Ahí le explican más detalladamente los comentaristas rabínicos, y ellos dicen, ¿verdad? Especialmente Rashi, dice, es entre los 2 oscureceres. Ok, ¿qué son los 2 oscureceres durante el día? El día sale el sol por la mañana, y hago mostrar mi mano para que me entiendan. Sale el sol, digamos, a las 6 de la mañana y se empieza a levantar, ¿verdad? Y va llegando hasta su punto máximo, que es las 12 del día. Y ahí empieza a declinar su poder, ahí empieza a oscurecer. Y dicen ellos, ese es el primer oscurecer. Y se va cayendo el sol, hasta que llega al ocaso a las 6 de la tarde, por decir una hora. Exactamente así, diferente la hora, pero vamos a decir a las 6 de la tarde se está ocultando el sol ya. Ese es el otro oscurecer. Ahora, entre las 12 del día y las 6 de la tarde son los 2 oscureceres. ¿Y qué mandaba la ley? Sacrificar al cordero entre los 2 oscureceres. ¿Qué hora sería esa hora? Si una hora es las 12 del día y la otra es las 6 de la tarde, pues dice bingo, no hay misterio ahí, a las 3 de la tarde. Gloria a Dios, you got it, usted lo ha entendido. A las 3 de la tarde, cuando usted va y estudia los evangelios y lee, ¿verdad?, ¿a qué hora murió Jesucristo? Usted va a leer que los evangelistas dicen que a la hora sexta, ¿verdad? Perdón, a la hora novena. Y cuando usted hace su conteo, ¿verdad?, según el calendario de aquellos tiempos, o mejor dicho, el reloj de aquellos tiempos, ¿verdad? En aquellos tiempos no había Timex, ni Rolex, ni ninguna de esas marcas para medir el tiempo, sino que ahora sí vamos a decir como al tanteómetro hacían ellos. Las 6 de la mañana era la hora 0, las 7, las 8, las 9 era la hora tercera, las 10, las 11, las 12 era la hora sexta, la 1, las 2, las 3 la hora novena, las 4, las 5 y las 6 era la hora del ocaso. ¿Ok? O eran un periodo de 12 horas aproximadamente. Pues Cristo, ¿a qué horas cree que usted murió? ¿A qué horas cree usted que Cristo murió? Exactamente en la hora novena, que son las 3 de la tarde, como demandaba la ley. Por eso es que los evangelistas van escribiendo su evangelio, que es la vida de Cristo, y van haciendo puntos en esas frases, ¿verdad? Ellos dicen, y esto sucedió para que se cumpliera la escritura. De otra manera, ellos mismos no pudieran aceptar que Jesucristo era el Mesías. Pero como ellos veían que todo eso sucedía y todo eso se cumplió, ¿verdad? Otros dicen, si Jesucristo es Dios, ¿por qué Cristo, estando en la cruz del Calvario, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para todo buen judío que ellos conocen, y en aquel tiempo conocían las profecías mesiánicas,
El Salmo 22 es exactamente una profecía mesiánica. ¿Qué dice Salmo 22:1? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al ver que Jesús está colgado en la cruz del Calvario y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ellos debieron de haber gritado ahí, Él es el Mesías, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque está declarando la profecía que está en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba cumpliendo la profecía al pie de la letra. Pero hoy en día el diablo ha tergiversado las escrituras y dicen, ¿ves? Jesús no es Dios. Si Jesús fuera Dios, ¿por qué está llamando a otro Dios? ¿O por qué está diciendo? Entendamos, hermanos, el diablo se especializa en contradecir a Dios desde el principio, ¿verdad? Dios les dijo, no coman de ese fruto, y llega Satanás y rápido los tienta. No, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese fruto serán igual que Dios. Y el mundo, ¿verdad? El ser humano, ¿qué es lo que quiere? Poder. Dice, yo ser igual a Dios, pues yo quiero ser igual a Dios. Y el diablo es astuto y te engaña y caes en el pecado. Desobedecer a Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que usted desobedezca, que usted diga que Jesucristo no es Dios. Porque en la epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, y perdóneme si me extiendo, dice el apóstol San Juan en el capítulo 4, ¿verdad? Que probad los espíritus, si son de Dios. Todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, si toda la gente que dice, no, Jesucristo no es Dios, automáticamente ya usted no discuta, no argumente, no se rebaje al nivel de respondas al necio conforme a su necedad. Si tú dices Jesucristo es Dios y alguien te dice, no, yo no creo que Jesucristo es Dios, no le debata, no le contradiga, déjelo que habla. Ya usted está detectando el espíritu del anticristo, todo lo que se opone a Cristo, todo lo que se opone a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando dice que Jesucristo ha venido en carne, ¿de qué ámbito vino a hacerse carne? Del ámbito espiritual. O sea que Dios, siendo espíritu, se hizo hombre. Y no como los judíos creían en el tiempo de Cristo, ¿verdad? Cuando dijo, ¿quién es este? Que él siendo hombre se hace Dios. Pero ellos no entendían que Dios siendo Dios se hizo hombre por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí, para venir a redimirme de mis pecados. No, ningún hombre puede llegar a ser Dios. En el mundo judío, porque yo escuchaba a mi jefe, ¿verdad? Como buenos judíos, ellos llegaban ahí, comentaban, dice, y yo los oía y ellos decían, ¿cómo va a ser posible que en el cristianismo creen que un hombre llegó a ser Dios? Y en una ocasión un judío me preguntó a mí, ¿verdad? Dijo, ¿y ustedes creen en eso? Le digo, no, nosotros creemos que Hashem is one. Pero Hashem, ese Hashem, se vistió de carne para venir a redimirnos a nosotros que estamos en pecado. ¿Ok? Y no es otro que el Dios Padre mandó a un hijo. No, no es cierto, es el mismo. Porque Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Este Jesús se manifestó en carne y sigue siendo el mismo Hashem. Hizo todo lo que tenía que hacer, todas las profecías. Él sabía lo que había aún en las intenciones de todos y cada uno de los fariseos. Porque Él es Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente y omnibenevolente. Él conoce todas las cosas. Ok, pues este Jesús, ¿verdad? Fue a la cruz del Calvario, derramó la sangre que tenía que derramar para quitar el pecado del mundo. Fue a la tumba, se levantó al tercer día, según San Juan capítulo 2 y versículo 9.
Dice, yo mismo destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Amén. Y los judíos decían, en 46 años se edificó este templo y tú en 3 días lo reedificarás. Y dice, no entendían que él hablaba de su cuerpo. Y lo crucificaron. Y lo sepultaron y al 3er día se levantó de entre los muertos. Y le explicaba yo a este judío. Y siempre sigue siendo one God, un Dios, que es el Hashem que ustedes dicen. Y ascendió al cielo y nunca ha dejado de ser uno. No hay 2 ni 3. Uno es el Señor y uno su nombre. Y no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino en el nombre de Yeshua HaMashiach. Para los que hablan hebreo, ¿verdad? Y dicen, a ver, hermano, ¿y cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. HaMashiach es el Cristo o Jesucristo, que se tradujo al griego Jesús Christos, al latín Jesucristo y al español también. ¿Ok? Ya no quiero show off tanto mi griego y mi hebreo y eso. Quiero ir al punto, hermanos. Al punto. La Pascua judía se estableció, hermanos, para que todo el mundo se acerque a Dios. Ok, ya les expliqué el punto número 3. Entre las 2 tardes, espero que quedó claro, entre las 2 tardes, la hora novena, que es las 3 de la tarde. Ok, y en el verso 18, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado en la Biblia, hermanos. Los panes sin levadura. En el judaísmo se come el matzah. Ok, que son tostaditas de harina, hermanos. Tostaditas de harina sin levadura. No se esponjan. Ok, son planitas así. Imagínense, tostaditas de harina. Usted puede en su casa, ¿verdad?, agarrar la harina del trigo y la masa, le echa su agüita y todo. Y la mete al hornito y ya tiene panes ácimos o matzas o panes sin levadura, que es lo mismo. Ok. La levadura es símbolo del pecado. Dice Cristo que limpiaos de toda levadura. Y Dios, ¿verdad?, manda al pueblo de Moisés que van a comer sin levadura, panes ácimos, panes sin levadura. Y usted se preguntará, hermano, ¿y nosotros por qué no comemos panes sin levadura? ¿Me están escuchando? Hablé como despacito, ¿verdad? Espero que se escuche. Se preguntará, ¿por qué nosotros, hermano, no comemos matzah? Bueno, nosotros los de Templo Emanuel en Queens siempre les estoy enfatizando lo mismo, ¿verdad? El matzah, hermano Emiliano, tráiganse unos matzahs, compremos matzahs y celebramos la Santa Cena comiendo matzah. Y dice, pero ahí dice que 7 días. ¿Por qué nosotros no comemos los 7 días, hermanos apostólicos? ¿Verdad? Van a decir, hermano, es que usted o nos quiere hacer judíos y que judaicemos, o no estamos cumpliendo el mandato de Dios porque no estamos comiendo pan sin levadura. ¿Cuál de los 2 lados es, hermanos? ¿Por cuál de los 2 lados nos vamos a ir? ¿Verdad? Algunos van a decir, no, este pastor está medio loco. ¿Cómo ahora ya nos va a llevar a judaizar? Es que no se trata de judaizar, hermanos. Se trata de entender, razonar y dejar que Dios nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Ok, les voy a dar unas citas bíblicas que no estaba en mi plan darlo, pero se las voy a dar para ilustración y para iluminación del pueblo de Dios. Ok, hay muchas cosas que están, según la ley mosaica, establecidas como mandatos, pero son aplicables únicamente al pueblo judío. Nosotros que somos gentiles y algunos, ¿verdad?, que tienen alguna ramificación de sangre judía, porque hay mucho judío infiltrado entre los gentiles, amén, y hay muchos hermanos que son judíos y conocen su genealogía judía, ¿verdad? Yo conocí personalmente un ministro de aquí de Virginia, ¿verdad?, que él era judío en México. Su familia se crió en Cocoyoc, Morelos. Los que conocen México quizás conozcan Cocoyoc, Morelos. Ahí se establecieron, que venían huyendo de la persecución de la Santa Inquisición, llegaron a México y después se movieron a la Ciudad de México y después él, ya cuando nació y creció,
a lo largo de la historia. Él se mudó a Virginia, ¿verdad? Alguien le habló del Evangelio de Jesucristo, él aceptó a Jesucristo y es cristiano ahora. Ok, va a decir, hermano, nosotros, ¿por qué? Yo apoyaría que un judío cristiano y diga, hermano, yo tengo que guardar mis 7 días comiendo matzah. Yo le diría, bravo, gloria a Dios, Dios lo bendiga, hermano, guarde sus 7 días comiendo matzah. A los cristianos no les puedo decir lo mismo, porque va a decir, hermano, usted ni es judío. Y ya en Cristo ya ni hay judío ni griego. Ya todos somos de una misma sangre. Ya no hay discriminación, porque el judío todavía como que se siente un poquito superior y yo soy descendiente de Aarón y de Moisés. Y hermano, todo eso, el apóstol Pablo dice, yo era hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, la secta más rigurosa, irreprensible en cuanto a la ley, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y cuando él conoció a Yeshua HaMashiach, ¿qué fue lo que dijo? Todo eso lo tengo por basura para seguir a Cristo. Así es que no nos equivoquemos, ni nos sintamos menos. Dice la Biblia, San Juan capítulo 1 y versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Yeshua HaMashiach, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos recibido al Mesías que el pueblo judío rechazó y creemos en su nombre, el único nombre que salva, como dice Pedro en el capítulo 4 y versículo 11 del libro de los Hechos. Este Jesús, piedra reprobada por vosotros los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesucristo podemos ser salvos. Y aquí les voy a dar los textos bíblicos que les decía, porque ya dirán, ajá, hermano, nunca nos dio los textos bíblicos. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando usted tenga tiempo, usted va y lo escudriña. Se los voy a leer. Tienen tiempo para escuchar casi un capítulo entero, pero ahí quiero que entiendan que se está hablando de los gentiles. Se hizo un concilio, hermanos, para hablar estos temas en aquel tiempo. La iglesia acababa de nacer. Pedro habló con gentiles, comió con gentiles que no comían kosher, ¿verdad? Bautizó los primeros gentiles en la casa de Cornelio. Y de ahí, ¿verdad? Dijeron, no, tenemos que hacer un concilio porque esto de los gentiles ya no nos está gustando. Como que a la iglesia están entrando gentiles también. Y dice así en el capítulo 15, póngame atención. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hombres, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión en contienda no pequeña con ellos. Miren, una discusión no pequeña, o sea que casi se pusieron los guantes. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos, hablando de los gentiles, ¿verdad? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, me imagino como las reuniones de la asamblea, se discute y a veces no se hace nada.
pero ahí es el mismo problema con los hermanos. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Fíjese, si Dios considerara a los gentiles menos, les hubiera dado otro tipo de espíritu, pero dice, les dio el mismo Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo. Aquí ya entra en acción Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, Simón es Pedro, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, y Pablo también confirmó, ¿verdad? Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, esto es Antiguo Testamento, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Dice: por lo cual yo juzgo, ya es Jacobo, ¿verdad?, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se les diga: oh, te tienes que circuncidar, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el Shabbat, tienes que hacer Pesach, tienes que hacer Shavuot y todas las fiestas, ¿verdad? Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso sí es pecado mortal, hermano, la idolatría. Ok, I'm sorry por los católicos, pero todo idólatra no tiene parte con Dios. De fornicación y de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bernabé, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Oiga, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Ahí está, hermanos. ¿Ok? Ahí está la respuesta a la pregunta del por qué nosotros, como gentiles,
que entramos a ser miembros del cuerpo de Jesucristo, no tenemos que guardar todas las fiestas judías. Cuando viene la Navidad, ¿verdad? Que nosotros entendemos que la Navidad es pagana, es diabólica, 100%. Mucho cristiano dentro de nuestras iglesias tiene su arbolito de Navidad. Digo, es el diablo mismo. Usted lo ha metido a su casa. Tiene un ídolo ahí. Usted mismo está metiendo la levadura. Dios no quiere eso en tu vida, ¿verdad? Pero la gente, ¿qué hace? Prefiere su arbolito de Navidad. Bueno, Dios te va a llamar a cuentas. Yo nunca le he aconsejado a la gente tenga su arbolito de Navidad ahí. No, al contrario, y porque hago eso me dicen fanático. Gloria a Dios y aleluya, llámeme como usted quiera. Yo no creo que eso es de Dios. Y ahí yo les digo, hermano, tanto quiere celebrar, tanta fiebre tiene usted de celebrar algo, celebre Hanukkah. Hanukkah es judío, hermano, usted está judaizando. El otro extremo, ¿ve? Ni por un lado ni por otro. ¿Ve? La gente nunca está contenta. Tanto quiere celebrar, celebre Hanukkah. Y les digo, ¿y por qué Hanukkah sí y Navidad no? Les digo, porque Hanukkah Jesucristo sí la subió a celebrar. Capítulo de San Juan 10:22, donde dice la fiesta de la dedicación. La gente lee la Biblia a veces y la fiesta de la dedicación. Yo le pregunto a la mayoría de cristianos, ¿qué es la fiesta de la dedicación? ¿Quién sabe? Si no sabe, ¿por qué no pregunta? ¿Verdad? Pero no preguntamos y hablamos y no sabemos, ¿verdad? La fiesta de la dedicación es el Hanukkah. Y les digo, hermano, la puede celebrar si usted quiere. Tanta fiebre tiene de celebrar algo, celebre Hanukkah. Porque Cristo mismo subió a la fiesta del Hanukkah. Y si Cristo subió, yo entiendo que los apóstoles subían. Los judíos mesiánicos celebran Hanukkah. Ok, han aceptado a Cristo y dicen, Cristo es nuestro Hanukkah. Ok, whatever. Haga lo que usted quiera, ok. Pero yo no obligo tampoco a que tengan que celebrar Hanukkah. Porque tienen que comprar sus velitas y tienen que comprar sus dreidels y tienen que comer cosas con aceite como el lakis y las donas y todo debe de ser frito. Tradiciones, hermanos. Pero Dios no nos ha llamado a meternos en tradiciones ni en mandamientos de hombres. Dios nos ha llamado a ser libres en Cristo Jesús. Ahora esta libertad no es para libertinaje, porque muchos agarran el otro lado. Ya ve, lo único que tengo que hacer es no sacrificado a los ídolos, no fornicación, no comer sangre, no ahogado. Oh, entonces me puedo vestir como quiera. ¿Ve? Porque el vestido de mujer, dicen, era de la ley. Ahora puedo andar en pantalones y como payaso de maquillaje y aretes y collares. Ese es el otro extremo, hermanos. El diablo es astuto y a la gente le gusta el pecado. Le gusta comer basura en vez de meterse a la santidad, a la intimidad con Dios. Prefiere andar comiendo basura, andar viviendo una vida de basura. En la basura, mientras más basura nos metamos nosotros mismos, el diablo te dice, bravo, síguele ahí. Sigue ahí dando mal testimonio, metiendo el diablo a tu casa, comiendo basura. Y todo esto, hermanos, que les estoy hablando, es porque me metí a los panes sin levadura, que es el pecado. Todo lo que no es justo no es de Dios. O sea, no nos debe de sorprender. ¿Qué temor podemos tener al hombre? Hay hombres que temen más al hombre que a Dios. Y Dios nos ha llamado a temer a Dios, no al hombre. Dios nos ha llamado, hermanos, para que sirvamos a Dios con integridad, con corazones contritos y humillados, ¿verdad? Pero a veces ya, es que me tengo que someter a lo que fulano diga y... No, lo que fulano diga, gloria a Dios, lo dijo quien lo haya dicho, gloria a Dios, yo respeto, pero tampoco voy a aceptar que me quieran imponer yugos de esclavitud, que yo sé que ellos mismos no los llevan. Aquí era el mismo debate, ¿por qué vamos a poner a los gentiles cargas que ni nuestros padres, ni Moisés mismo cumplió la ley? Porque hay gente dentro del cristianismo que
como porque saben decir shalom, ya dicen shalom. Y porque saben decir Yeshua HaMoshiach, ya dicen Yeshua HaMoshiach. Y ya se sienten muy judíos, hermano. Pues déjeme decirle, para ese espíritu, ¿verdad? En Apocalipsis, cuando Juan escribe a las iglesias, dice, hay judíos que se hacen llamar judíos y no lo son. Son sinagoga de Satanás. Ok, por lo tanto uno no tiene que darle lugar al diablo de irse al otro extremo y ya sentirse muy judío. Oh my God. Hermanos, debemos de sentirnos cristianos, tener una vida cristocéntrica. Ese es el reto que tenemos todos, incluyéndome a mí. Yo tengo un reto grande. No tengo que andarme midiendo ni con una denominación, ni con la otra, ni con una congregación, ni con la otra, ni entre un pastor y otro. Tengo que medirme a Cristo, porque dice la Biblia que cuando lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, eso es lo que Dios quiere. Y no andar con niñerías, hermanos. Niñerías. Y ya me entendieron, ¿verdad? Algunos dicen gloria a Dios y aleluya, otros se quedan callados, dicen, ay, si oyereis hoy mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Bueno, otra cita bíblica que ustedes pueden buscar, ya no la leí, ¿verdad? Se encuentra en el verso capítulo 15, 29 del mismo libro de los Hechos. Ahí habla también de las cosas, las mismas cosas que hablé aquí, de lo sacrificado a los ídolos, ahogados, sangre, fornicación, etcétera, etcétera. Que nos guardemos de esas cosas, ¿ok? Pero volviendo al tema, estamos en el punto número 4 apenas, hermano. Tengo 8 puntos aquí, o sea, voy a medio camino. Ustedes ya se darán cuenta, voy a medio camino. El punto número 5. Dice en el versículo 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Ok? Aquí el mensaje, hermanos, es que ya tenían que dejar la tierra de Egipto. ¿Quién quiere seguir en la esclavitud? Nadie. Lo mismo debiera de ser en el cristianismo, hermano. La gente debería de estar harta ya de su vida de pecado. Pero la gente le gusta comer basura, seguir en el pecado. ¿Verdad? Mucha gente dice, no, es que es un proceso. Esa historia del proceso, hermano, yo entiendo. Proceso que te debería de durar un día o dos. Procesar, entender que sin santidad nadie verá al Señor, y convertirte y arrepentirte de todo corazón y buscar a Dios. No que se bautizó ya y anda igual en el mundo dando mal testimonio. Y dicen, y esos son los discípulos de Martínez. ¿Ve? Eso es lo que le enseñan en su iglesia. A eso van a la iglesia, a Templo Emanuel en Queens. ¿Verdad? El diablo siempre está viendo los defectos. Siempre está esperando a que tú cometas un errorcito para señalarte de ahí y querer justificar su pecado. La gente ve, oh, mira, le habló mal a su hijo porque lo corrigió. No, yo para ser como tú mejor no voy. Y creen que pueden justificar su maldad, hermanos. Cuando uno que tiene el Espíritu Santo puede censar que lo usan como excusa para seguir pecando, seguir justificando el camino de maldad en el que viven, seguir comiendo la basura que el diablo les da y seguir sirviendo a demonios. Eso es servir a Satanás, no es servir a Dios. Que andes viendo el pecado ajeno, a ver en qué falla mi hermano para recalcárselo y sentir que eso me justifica para yo irme a revolcar al lodo y a mi propio vómito. No, Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Va a decir, ay, el hermano hoy está enojado.
nos va a purgar para mañana, gloria a Dios y aleluya. Ojalá y nos purgáramos, hermanos, y entendiéramos que las cosas de Dios son serias. No podemos estar jugando al Diosito y a la iglesita, porque como siempre lo digo, el diablo no anda jugando al diablito. El diablo sí te quiere mandar al lago de fuego, al infierno. El diablo sí sabe para dónde él va y sí sabe para dónde él te quiere llevar. Y él no quiere que tú sepas para dónde vas con él, si te vas con él. ¿Ok? Y aquí Dios nos está abriendo los ojos. Él quiere que nosotros seamos salvos. Por eso Él instituyó la Pascua. Por eso Él se hizo nuestra propia Pascua, ¿verdad? Porque busqué un justo, dice, y no hallé uno. Dice, bueno, pues como no hay, pues yo mismo que soy Dios Espíritu, me visto de humanidad y voy a la tierra y los redimo y los rescato. Porque así dice, ¿verdad? Pero dice, yo mismo que hablo, estaré presente. ¿Cómo el mismo que habla estaría presente? Y otros dicen, no, es que mandó a su hijo, un Dios más chiquito. Es que Jesús también es Dios, pero es más chiquito que su papá, el viejito barbón, ¿verdad? Pero no, hermanos, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Por si las flies. Ok, y aquí les va el siguiente punto, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Oh, vamos de paso. Ahí estaba yo, hermanos. La gente se aferra a las cosas terrenales, hermano, como si esto fuera lo más importante. Hoy, que hay un espíritu de muerte allá afuera, escondidos en los hogares. Cuando sucedió la primera Pascua en Egipto, ok, así estaban, igualito, así como estamos ahora. Recluidos en casa, porque afuera había un espíritu de muerte. Y afuera está, hermanos, un espíritu de muerte. Y yo les digo, hermanos, Templo Emanuel en Queens, esto no es coincidencia y no es casualidad que el coronavirus vino exactamente en los tiempos de Pascua, de Easter y de Ramadán. Porque esta plaga no se va a ir. Yo casi pudiera sentir, ¿verdad? Me metí antes de traerles este mensaje. Digo, ¿y el Ramadán? A ver cuándo empieza, porque es en estas fechas. Voy a ver. Y esa es del 23 de abril al 23 de mayo. Digo, si la plaga se acabara días antes de que empezara el Ramadán, los que creen en el Ramadán, ven, nuestro Dios es el Dios de todos los dioses. Nuestra religión es la verdadera. Nuestro Ramadán es el día perfecto. Cree a esas mentiras del diablo. Y ya van allá. Ahora ya voy a ser musulmán porque se suspendió por el coronavirus. La Pascua cristiana se suspendió por coronavirus, o el Easter católico se suspendió por la Semana Santa, se suspendió, pero el Ramadán no, es que ellos sí son, hermanos, mentiras del diablo. Estamos en una situación, hermanos, donde lo terrenal, Dios nos lo puede quitar en un abrir y cerrar de ojos, así. Y así mucha gente, hermanos, que está entera en este mundo terrenal, creyendo, confiando, ¿verdad? Que en este año voy a hacer y voy a deshacer y haciendo miles de planes. Y no sabemos que Dios nos está midiendo nada más. Dice, insensato, hoy esta noche vienen a pedirte tu alma. Cristo hace una parábola sobre eso, ¿verdad? El hombre rico que dice que sus negocios prosperaban y dice, ya no caben mis frutos en mis graneros. Dice, oh, pero bien inteligente, hermano, el hombre para lo terrenal. Cuando usted ama más el dinero que a Dios, usted se hace inteligente o sabio en su propia opinión. Dice, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes. Si él era rico, yo creo que él conocía a muchos pobres, ¿verdad? Que el pobre por lo generalmente corre al que tiene. Hermano, présteme, hermano, ayúdeme, hermano, aquí. Y todo el mundo es bien nice con el rico. Al pobre aléjese, siempre es incómodo y molesto, ¿verdad? Dijo Cristo, pero a los pobres siempre los tendréis. Así es que acostumbrémonos, hermano.
Pero hablando del rico, Cristo dice, ¿verdad? Este rico insensato derribó sus graneros y en vez de que dijera, bueno, lo que ya no cabe lo voy a dar a los pobres, lo voy a llevar a la iglesia, voy a hacer algo por el bien de alguien. No, los hizo más grandes. Y ya cuando los llenó, ¿verdad? Sus cosechas, sus negocios seguían produciendo, ¿verdad? Y llenando, y llenando, y llenando. Y dice, ya cuando los tuvo llenitos, dijo, ahora sí, alma mía, descansa, porque muchos bienes tienes para mucho tiempo. Y la gente hasta cree, oh, es que Dios me lo dio. Y es posible que Dios te lo haya dado para ver qué haces. Si vas a hacer algo por alguien. Ok, pues a este hombre Dios le dio toda esa riqueza. ¿Agradó a Dios? No. Se lo apoderó todo para él. Y dice, ahora sí, alma mía, puedes reposar. ¿Y qué le dice la divina voz? Necio, esta noche vienen por tu alma. Así hay muchísima gente, hermanos, que anda haciendo planes y no se ha puesto a cuentas con Dios. Por eso dice ahí en la Pascua, ¿verdad? Ustedes, judíos, van a salir de aquí, olvídense de Egipto. No van a regresar aquí. Y nosotros olvidémonos de lo terrenal. Una vez que toque la final trompeta, no vamos a regresar aquí a lo terrenal. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a ellos, sino que juntamente con ellos seremos transformados y arrebatados para estar por siempre con el Señor. Amén. Al pueblo judío le estaba dando Dios la lección. Dice, pónganse sus huaraches, sus sandalias. Pues yo no sé si todo el mundo me entienda qué es huaraches, pero sandalias. Ok. El bordón en la mano, dice, y prepárense que vamos de pasadita nada más, nos vamos. ¿Verdad? Pero todo el mundo se aferra a lo terrenal, hermano. O nos aferramos, incluyendo yo. A veces me preocupo y digo, bueno, Dios sabrá lo que hace. Porque yo me preocupo, yo tengo hijos, tengo una familia que mantener. Y ahorita pues nadie está trabajando, nadie está haciendo nada. Y a veces me rasco la cabeza, a veces me doy de vueltas en la cama y ¿qué irá a pasar? ¿Cuándo irá a terminar esto? ¿Me irá a alcanzar el dinero que tengo ahorrado para comer? ¿O voy a empezar a ayunar todos los días? Que sería bueno, ¿verdad? Unos cuantos ayunos no nos caen mal. Y dice ahí el hombre necio, ¿verdad? Hermanos, el hombre es necio. Necio. ¿Cuántas veces se nos tiene que hablar, hermano? Arregle su vida. Ok. Vamos de paso, hermanos. Vamos de paso. No echemos tanta raíz aquí, vamos de pasadita nada más. El siguiente punto, ya voy a terminar, hermanos. El punto número 6, la sangre. Aleluya. Ok, pero el punto número 6, el verso 13, dice, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Aleluya. Aquí voy a hablar un poquito sobre el poder de la sangre, hermano. ¿Cuál sangre? Obviamente la del Cordero Pascual. Para el pueblo judío es el chivito. Para nosotros es la de Jesucristo. Nuestra Pascua, nuestro Cordero. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Él todavía ni sabía si era o no era. Dice, ay, ya lo dije. Y ahora será cierto o no. Y si no es cierto, ¿cómo le hago para regresarme? Pero él no sabía que era el Espíritu de Dios que lo estaba inspirando. Juan, dilo ahí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo llega para que lo bautice, él le resiste, ¿verdad? Dice, yo debería de ser bautizado por ti, tú vienes a que yo te bautice. Y dice Jesús, párate ahí. Es necesario que cumplamos toda justicia. Esas palabras son claves, hermanos, porque era necesario que se cumpliese toda profecía, ¿verdad? La voz del que clama en el desierto, decía Isaías 43, ¿verdad? Preparad camino a Jehová, y apareció Jehová, amén, manifestado en carne, amén, Jesucristo, y dice, bueno, lo bautizó y se abrieron los cielos. Se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se vio, ¿verdad?
forma como de paloma. Todo mundo pone un gorrión ahí, un aguilucho, una paloma ahí. Amén. La Biblia dice que como de paloma, no dice que era una paloma. Todo mundo ha hecho paloma y eso es otro ídolo. Pero nadie lo ve así. Y si les digo, hermano, ese es otro ídolo, se enojan. Razone, hermano, razone. ¿Verdad? Tienen el ídolo ahí metido en la iglesia. Pero ahí sí, a ese no le diga nada porque cuidadito, vas a blasfemar en contra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es paloma. Si no, todo el mundo andaría cuidando las palomas, idolatrado. Ahí va el Espíritu Santo. Ahí va, se andan haciendo abajo de los puentes. Cosas sin sentido, hermanos. Pero la gente idolatra eso. Porque han malinterpretado una simple escritura. No dice que era paloma, era como paloma y era el Espíritu de Dios. Usted va a reducir el Espíritu de Dios a una paloma. Eso es degradar a Dios. Eso es ofender a Dios. Paz de Cristo. Ay, el pastor está. Estoy predicando como si estuviera en el templo, hermanos. Aleluya. Ok. El Espíritu se abrió, se bautizó. Gloria a Dios. Cristo empezó su ministerio. Fue llevado, hermanos. Ok. Por el Espíritu al desierto. Y allá anduvo 40 días y 40 noches. Y no es como dice la película, que se andaba cayendo de débil y que tienes hambre, hermano. Si Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, 2 o 3 veces registra la Biblia, y bajaba y su rostro resplandeciendo, no para que se ande cayendo de débil. No, Jesús no, la Biblia dice que sintió hambre porque era humano, sintió hambre, pero no quiere decir que se iba a morir de hambre. ¡Qué bárbaro! Se va a morir de hambre. No, Dios o Jesús pudo haber estado ahí una eternidad, un milenio más, o 2000, como ahorita está. ¿Usted cree que Él está comiendo pan allá arriba? Esas son cosas terrenales. Interpretar así la Biblia es un fracaso total. Y por eso vemos cómo las religiones sus raíces de las religiones son interpretaciones erradas de la Biblia. Nosotros no creemos, hermanos, en que el ser humano pueda interpretar la Biblia. Creemos en que la Biblia se interpreta a sí misma. Si usted no tiene 2 o 3 testigos, algo está mal. Porque la Biblia lo dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Para todo lo que nosotros digamos debemos de tener 2 o 3 citas bíblicas que atestiguen, que den testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí están, dan testimonio, son testigos. Necesitamos citas bíblicas. No hay citas bíblicas que respalden lo que hablamos. Son burradas. Bueno, aquí la sangre, ya hasta me salí, les digo. Sufro de eso, hermano. La sangre del Cordero. Dios lo instituyó así. Dios pudiera haber instituido con un lavado de agua, ya ustedes son salvos. O métase a la tierra y salga cubierto de lodo y ya usted es salvo. O échese nieve encima y ya es salvo. O cualquier cosa. La pregunta es ¿por qué Dios escogió la sangre? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y la Biblia nos da la respuesta, porque en la sangre está la vida. ¿Quieres vida? ¿Quieres vida eterna? Necesitas la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y cuando quita el pecado del mundo, nos libra de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, todo aquel que peca no tiene esperanza de vida eterna, dice la Biblia.
Y solamente la sangre del Cordero nos puede limpiar de todo pecado. Imagínense en el Antiguo Testamento, hermanos, todos iban con su chivito. Ay, fíjate que me robé unas enchiladas, me robé unos zapatos en la zapatería. Tengo que llevar mi chivito, ¿verdad? Para que el sacerdote lo sacrifique y pues me limpie de mis pecados. ¿Verdad? Me acosté con la vecina, me llevé a la secretaria, qué sé yo. Llevaban sus corderitos o sus palomas, los sacrificaban y ya se cubría el pecado. Cuando viene Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermanos, y que es nuestra Pascua, aleluya. No es cualquier sangre, hermanos, porque la gente, ¿verdad? El fanatismo del catolicismo, y no me gusta hablar de otras religiones, pero aquí, hermano, es inevitable. La gente está entregada a la idolatría y erróneamente el diablo les ha hecho creer que si haces penitencia te puedes salvar, te puedes quitar tus pecados. Mentira del diablo. Tú puedes derramar toditita tu sangre y no se te quita ni un solo pecado. Al contrario, te echas un pecado más encima. Porque le estás diciendo a Dios, quítate que no te necesito, mi sangre es suficiente. Y eso es ofender a Dios. Creer que tu sangre te puede salvar, que tus obras te pueden salvar. Eso es ofender a Dios. Porque dice el Señor que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Para eso vino Jesucristo, para sacarnos de esa idolatría, de esas cadenas del diablo, para traernos a su luz admirable, para darnos vida en Cristo Jesús, para hacernos libres de esa esclavitud de pecado. Amén. Él quita el pecado del mundo, dice el apóstol Juan en su capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿cómo dice? Primera de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Así es que, hermanos, ese era el punto de la sangre. En Filipenses 2, del 5 al 11, no se los voy a recitar porque me toma mucho tiempo y explicar. Pero ahí nosotros vemos. Amén. Haya pues también de vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está, hermano. Es lo mismo. Dios, estando en forma de Dios, que es espiritual, se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se vistió de carne. Dios pasó de su forma espiritual a su forma humana en el cuerpo de Jesucristo para redimirlo a usted y a mí. Y ahora yo salgo con que, no, déjenme hacer penitencia. Me pongo unos nopales en la espalda y un cactus en la cabeza, y ahí voy de rodillas hasta la basílica, y ya Dios me debe la salvación. Y llegando allá a la basílica, traigan mi tequila, que ahí termino tirado de borracho. Esa es la voluntad de Dios. ¿Usted cree en esa barbaridad, ese salvajismo? Usted nada más ahí considere. Piense un poquito. ¿Agradará a Dios una actitud así? Que usted se sienta muy religioso y muy santucho y termine tirado de borracho después de haber hecho su penitencia. ¿Tiene sentido eso? Capacitemos, pensemos, hermanos, recapacitemos.
Razonemos, pidámosle a Dios entendimiento. Si no sé, Dios mío, dame entendimiento, ilumíname la mente. No puedo seguir viviendo así de penitencia cada año. Ahí voy con el nopal encima y sigo al otro día ya ando con la comadre o el compadre, fornicando y adulterando y mintiendo y emborrachándome y robando, haciendo de todo un poco. ¿Será eso agradable a Dios? Piense un poquito. Y ahí después me dice, o bueno, no me lo diga, mándemelo por texto o por email. A lo mejor duele menos. El punto número 7, ya voy a terminar, hermanos, el verso 14 del capítulo 12. Yo creo que ahí lo voy a dejar, el 8 ya lo dejamos para otra ocasión. Dice el punto 14, el verso 14, perdón, punto número 7 en este estudio, ¿verdad? Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí lo vamos a dejar, hermanos, por estatuto perpetuo. Hermanos, si en el cristianismo no se siguiera, hermanos, la enseñanza de que Jesucristo es nuestra Pascua y es el pan sin levadura, no tendríamos que celebrar Santa Cena. No la celebraríamos, no practicaríamos eso. Pero como yo siempre les digo, hermanos, Jesucristo no era cristiano, punto, ¿ok? Porque la gente me ve como loco y dice, ¿y este de dónde salió? Cuando les digo, hermano, ¿usted qué argumenta? A ver, dígame, ¿Jesucristo era cristiano? Y se quedan, ¿what? ¿Jesucristo era cristiano? Como que nunca habían oído una pregunta así. ¿Era Jesucristo cristiano? Y se queda la gente, usted lo puede hacer, hermano. Pregúntele a esos que dicen que son cristianos. Hermano, ¿Jesucristo era cristiano? Y se quedan, ¿what? Nunca hemos pensado en eso. Jesucristo no era cristiano. Jesucristo era judío. ¿Ok? Después la pregunta, ¿los apóstoles eran cristianos? La misma cosa. Los apóstoles eran judíos. La iglesia era cristiana. La iglesia nació 100% judío. Eso de cristiano fueron los gentiles los que le pusieron el nombre, ¿verdad? Fue en Antioquía donde por primera vez en el libro de los Hechos, dice la Biblia, que se les empezó a llamar cristianos porque se parecían a Cristo. Nosotros somos hijos de Dios. Eso sí lo digo, hijos de Dios. ¿Ok? Todo el mundo nos conoce como, los cristianos. Ok, hasta ahí podemos tolerar, hermano, que nos digan cristianos. Nosotros mismos nos clasificamos como cristianos y cristocéntricos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero debemos de entender eso. Jesucristo no era cristiano, era judío. Y como todo buen judío, con sus discípulos puros judíos, tenían que observar las fiestas pascuales judías, como estaban establecidas en el Éxodo 12 que leímos. Y por eso ahí dice, perpetuamente lo celebraréis. Perpetuamente quiere decir perpetuamente. Ay, me dejó en la misma. Pues es que es lo mismo, por la eternidad, por siempre. No podemos cambiar la ley de Dios. Yo no puedo decirles, hermano, no podemos celebrar eso, porque nosotros somos cristianos, pero la Biblia está diciendo que perpetuamente lo celebraréis. Pues vamos a celebrarlo perpetuamente. Por eso es que la iglesia que dice que nada ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice Jesucristo, ¿verdad? Esa misma iglesia sigue celebrando la fiesta pascual, donde Jesucristo es el centro de nuestra fiesta. Los panes sin levadura es una vida sin pecado. Esa es la fiesta judía, la fiesta del Éxodo, la fiesta que Dios ha establecido para que la iglesia también tome parte de ella. La iglesia ha sido injertada en el pueblo de Dios. No al revés, el pueblo de Dios fue injertado en la iglesia. No, es al revés. La iglesia es injerto del olivo verdadero que es Israel. Paz de Cristo. Ese olivo verdadero es Jesucristo. Y nosotros somos ramas, hermanos.
que chupamos de la savia, dice el apóstol. La savia viene a ser la palabra de Dios, hermanos. Y en este caso las enseñanzas de que Jesucristo es nuestra Pascua y que su sangre es para el perdón de los pecados y la salvación de la humanidad. Esa es la doctrina apostólica, esa es la doctrina de Jesucristo, esa es la doctrina bíblica, ese es el evangelio sano. Amén. Y no, ¿cuántas denominaciones oigo yo? Evangelio puro. Y salen con cada barbaridad, digo. Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia. Y la iglesia del Dios verdadero, y los verdaderos, y para acá, y todo mundo. ¿Sabe por qué todo mundo se intitula eso? Que a fuerza quieren que lo reconozcan como verdaderos, porque son falsos. Es una máscara que se ponen. Verdadero y puro. Y son máscaras. El que es verdadero ni anda diciendo que es verdadero. Porque no se preocupa que el hombre lo vea que es verdadero, se preocupa que Dios lo vea que es verdadero. No se preocupa en que me vea fulano y sutano y que me vea el sector o la costa este o que mis videos ganen muchos likes. No, no se preocupa en eso. No quiero millones de likes. Quiero el único like de Dios. Si Dios dice I like it, aunque el mundo diga I don't like it, Dios dice I don't care. Así de simple. Así es que, hermanos, no temáis, manada pequeña. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice, perpetuamente lo celebraréis. Por tanto, hermanos, nosotros celebramos la Santa Cena. Y ahí dice, ¿verdad?, que ningún extranjero la puede tomar. Por eso a veces, hermanos, se ve feo en la iglesia decir, hermanos, solamente miembros bautizados pueden tomar la Santa Cena. Y el que está ahí visitante ahí dice, y yo ya me estaba apuntando y yo ya quería. Es que usted no tiene parte. Y lo siento mucho porque no es parte del cuerpo de Jesucristo. Y no es correcto. Y Cristo usa una cita bíblica donde dice, no es lícito quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y ahí perrillos se suaviza, ¿verdad? Pero en realidad es perros. No es lícito, no es bueno, no es correcto, hermanos. No. Ok, aquí dice la Biblia que no cualquiera puede comer de la Pascua del Señor. Y lo mismo en la iglesia, no cualquiera puede participar de la Pascua del Señor. Si alguno, dice, comiere o bebiere indignamente de este pan y de esta copa, juicio come y bebe para sí. Y eso sí, yo me aseguro en cada Santa Cena de dar esa enseñanza.